Gracias, Silvia. Bueno, la idea es hacer una presentación muy corta sobre un elemento que se complementa con el que se presentó el cafecito pasado, que era el panel de mampostería, y dado algún comportamiento especial que tiene la mampostería confinada, se trató de generar un nuevo elemento para completar el comportamiento general de esos elementos. Entonces, los que voy a presentar ahora es un elemento con plasticidad concentrada que tiene interacción entre la componente flexional y axial y el corte y el axial. El elemento todavía está en testeo, siempre le encuentro algo para mejorar, así que, pero por lo menos funciona hasta el momento. Y bueno, lo que les voy a presentar es una muy breve introducción teórica, cuál fue la motivación para desarrollar el elemento, la formulación del elemento columna, las leyes histeréticas que utiliza para flexión y corte, cómo se implementó en OpenSys y algunos resultados numéricos y contrastados con experimentales que se tuvo con el modelo. Voy a tratar de ir no muy rápido, así todos entienden el, el español y que no se pierdan algún comentario. El objeto de desarrollar este elemento columna surgió dado que, como se mostró en un cafecito anterior, el comportamiento de la mampostería encadenada, cuando sucede la separación entre el encadenado y el panel, entre los elementos de hormigón y el panel, empiezan a transmitir esfuerzos a los elementos circundantes. Hasta hace no mucho tiempo atrás se consideraba que solamente se transferían esfuerzos axiales. Se decía que los elementos que rodeaban al panel de mampostería solamente trabajaban a esfuerzos axiales. Generalmente de tracción, que era el que dominaba el diseño, no tanto así los de compresión, que en general eran muy bajos o no existían. Viendo ensayos que se han realizado en laboratorios y viendo lo que ha sucedido experimentalmente en la realidad, en estructuras construidas, han aparecido fallas de corte en los elementos laterales al panel. Eso indica que hay otros esfuerzos adicionales al esfuerzo de tracción que antes se consideraba. Eh, Se mostró cuando se presentó el panel que la modelación refinada de esto, utilizando elementos finitos, utilizando Abaqus, mostraba que existían esfuerzos de flexión no muy grandes, en general no son esfuerzos de flexión muy grandes, pero sí el gradiente del momento de flexión que se daba generaba esfuerzos de corte muy grandes en zonas pequeñas cercanas a los nudos. Estos esfuerzos no se conseguían representar con los modelos de una sola diagonal para el panel de mampostería, entonces se procedió a modelar la mampostería con 3 diagonales en cada dirección, con este panel, y surgió el problema de que ahora nosotros podíamos transferir los esfuerzos a los elementos, pero no teníamos un elemento que pudiera considerar, o que no podía considerar como uno quería, la falla por flexión y por corte que se daba en esta zona de la mampostería. Acá se ve, por ejemplo, este es un ensayo que se realizó en Nueva Zelanda, un muro de mampostería encadenado donde se ve la falla de corte cercana al nudo, y esto es una construcción real, una vivienda, donde se ve nuevamente la falla por corte en el nudo. Entonces, bien, teniendo el panel ahora que transfiere los esfuerzos a las columnas y las vigas, en esta pequeña zona de acá,
se trató de generar un elemento viga o un elemento columna para que pudiera representar estos efectos. ¿Y por qué interacción, flexión axial y corte axial? Es muy difícil, especialmente desde el punto de vista de la convergencia, hacer la interacción entre flexión, corte y axial. Y acá lo que se vio es que había una interacción muy fuerte entre el esfuerzo de corte y el esfuerzo de tracción en la columna. ¿Por qué? Porque al haber un esfuerzo de tracción en la columna, estas secciones se quieren separar. Al quererse separar estas dos secciones, el esfuerzo inducido de corte solamente es resistido por la armadura, pero ni siquiera a veces por la armadura transversal, sino solamente por la armadura longitudinal. Trabajando para resistir corte, por ejemplo, con el efecto más común que es el kinking. Se producen las barras longitudinales. Entonces, debido a eso, se optó por hacer un modelo más simple que considera la interacción entre la fuerza axial y el esfuerzo de corte, y entre la fuerza axial y el momento flector, y no entre los tres esfuerzos que en algún momento, en algún futuro, se podrá hacer. Si uno ve los esfuerzos que se transfieren realmente a la columna, uno podría decir son pequeños, pero si uno grafica cuál es el corte que toma la columna una vez producido la separación, respecto al corte total en la base del muro, ve que supera ampliamente el 50% en algunos casos. De hecho, esto es lo que produce la falla en el nudo. Algunos reglamentos, desde el punto de vista del diseño, consideran que los extremos de los encadenados deben ser densificada la cantidad de estribos para poder tomar este incremento del esfuerzo de corte que se produce. Pero no son todos los reglamentos, y en general lo único que están haciendo con esa cantidad de estribos es que el efecto de kinking que se produce en la barra longitudinal sea menor y sea más rígido el nudo. Entonces, bien, debido a eso se plantea un elemento. Básicamente este elemento nace de la viga de Giberson, que es una viga elástica con dos resortes de flexión en los extremos, con comportamiento no lineal, pero se le ha agregado a esta viga un resorte que considera el comportamiento no lineal a corte. Entonces, la formulación del elemento esto, para hacerlo en forma simplificada, se planteó en flexibilidades. O sea, se planteó la flexibilidad de cada uno de los componentes de la columna y luego invertir esta matriz para obtener la matriz de rigidez del elemento. Entonces, la matriz de flexibilidad que se plantea para este elemento incluye la flexibilidad a flexión del elemento elástico, la típica matriz de flexibilidad de un elemento, la matriz de flexibilidad elástica para esfuerzos de corte, la matriz de flexibilidad del comportamiento no lineal a flexión, y la matriz de flexibilidad del comportamiento no lineal a corte. En función de esto, obtenemos la matriz de flexibilidad total del elemento, con la cual vamos a obtener la matriz de rigidez del elemento. ¿Cómo se ven estas matrices? La matriz de flexibilidad a flexión es simplemente la matriz típica de un elemento de viga de Bernoulli. La matriz de flexibilidad de corte tiene los efectos de la rigidez a corte, siempre en comportamiento elástico.
A estas dos matrices se le suma una matriz de flexibilidad de los resortes que solamente contienen la flexibilidad del resorte inicial y la flexibilidad del resorte final. Y adicionalmente a eso se suma una matriz de flexibilidad que contiene la flexibilidad a corte, que debido al comportamiento que tiene el resorte de corte, se ve distribuida tanto a la parte inicial y final del elemento. Estos coeficientes de flexibilidad, tanto de flexión como de corte, se ven acá también tomados o basados, no tan así, en la viga de Iverson, donde es 1 menos el coeficiente bilineal, que ya vamos a ver qué es lo que es, por la longitud de la rótula plástica dividido la rigidez a flexión. Y la rigidez, la flexibilidad de corte es 1 menos el factor bilineal a corte sobre el factor bilineal de corte, dividido la rigidez a corte elástica por la longitud sometida a corte respecto a la longitud total del elemento, y modificadas por un factor alfa C, que se ve acá, que tiene en cuenta la relación entre la longitud y la altura del elemento. Entonces, si vemos estos factores de flexibilidad, nos damos cuenta que el factor bilineal, RI, nunca puede ser cero, porque siendo cero el factor bilineal, indicaría que el modelo es un modelo elastoplástico, como vamos a ver. Entonces, una de las limitaciones que tiene este elemento es que no puede utilizar un modelo elastoplástico perfecto. Pero también se puede ver que si el factor bilineal vale 1, este término se hace 0, y si el factor bilineal de corte vale 1, este término se hace 0. Por lo tanto, esta matriz se hace 0, por lo tanto, esta matriz se hace 0, y por lo tanto, la matriz de flexibilidad total contendría solamente los componentes elásticos de la viga. ¿Cómo se definen los factores bilineales? El factor bilineal no es otra cosa que la relación entre la rigidez inicial y la rigidez tangente del tramo considerado. Entonces, si consideramos que acá está el punto de cracking, acá está el punto de fluencia, y acá está el punto de formación, de momento máximo, cada uno de estos tramos tiene una cierta pendiente. Si consideramos que la pendiente del tramo 1 vale 1, la pendiente del siguiente tramo valdrá RI1, y la pendiente del segundo tramo valdrá RI2, que son fracciones de la inicial. Con estos valores podemos definir el diagrama de momento curvatura. En realidad, como vamos a ver en la entrada de OpenSys, no hace falta definir los valores bilineales, sino solamente definir el punto de cracking, el punto de fluencia y el punto máximo. El elemento internamente, o mejor dicho, el material, calcula los factores de rigidez, y se puede formular la matriz de flexibilidad. Una vez que tenemos la matriz de flexibilidad, podemos obtener la matriz de rigidez básica, que sería 1 sobre la matriz de flexibilidad a la menos 1, y transformamos esa matriz con los movimientos de cuerpo rígido para obtener la matriz de rigidez del elemento, para obtener 6 grados de libertad totales. 2 desplazamientos en cada nudo y una rotación en cada nudo.
La solución que se plantea es una solución incremental, como en la mayoría de los problemas no lineales. Entonces, lo que obtiene el elemento como retroalimentación es el incremento de curvatura que va a obtener en cada uno de los extremos, como el incremento de momento dividido al factor bilineal por la rigidez elástica inicial, y el incremento de deformación por corte, que es el incremento de corte dividido al factor bilineal por la rigidez a corte inicial. Adicionalmente, se considera cuál es el incremento de deformación axial para obtener el comportamiento axial, si bien no se ha mostrado con, con un resorte, pero existe un comportamiento no lineal en dirección axial. Sin embargo, en los modelos que se han planteado, como la armadura que poseen es generalmente suficiente, porque si uno ve la cantidad de acero, a veces es suficiente para que el elemento no fluya ni en tracción ni en compresión. Así que, en general, el comportamiento axial se mantiene elástico en estas secciones. Sin embargo, en algún caso puede darse que fluya por tracción. Eh, en lo que hemos analizado, en los casos analizados, siempre se ha visto que el elemento falla primero por flexión o primero por corte antes que entrar en fluencia, por lo que no influye demasiado este parámetro, pero sin embargo está colocado. Teniendo los incrementos de curvatura y incremento de distorsión, se suman a los previamente obtenidos a la solución convergida y se obtienen los nuevos incrementos, con los cuales, con estos incrementos, se llama la ley histerética para obtener el estado final del elemento y corroborar con las fuerzas externas. ¿Qué sucedía? En un principio se empezó a utilizar el hysteretic material para flexión y para corte, donde en el comportamiento con corte se consideraba que el corte último era menor o menor o igual al de cracking, dado que se da una gran degradación de corte una vez que se fisura y fluye la armadura. Pero lo que sucedía con OpenSys es que no teníamos que esta envolvente previamente definida pudiera variar con el esfuerzo axial que tenía el elemento. Entonces se presentó un problema: cómo hacer que la envolvente pudiera modificarse en tiempo real con el esfuerzo axial. Se recurrió a una solución que no es prolija y no es sana, pero bueno, uno no soy, como comenté la otra vez, un gran programador. En su momento le pregunté a profesor McKenna cómo se podía hacer y me sugirió que la forma de hacer era realizar una nueva clase e implementarla, y eso me superó un poco. Así que lo que se hizo fue que cuando se llama al set trial strain en el modelo material, se modificó la rutina de hysteretic material para que el strain rate sea ahora la carga axial. Entonces, cuando uno llama al material modificado, en lugar de aparecer un strain rate, aparece la carga axial. Y con eso se modifica la envolvente en tiempo real y se puede considerar la variación que tiene con el esfuerzo, con la carga axial, la envolvente de flexión y corte. Como podemos ver, testeado eso, acá tenemos en rojo un modelo simétrico en flexión,
y en azul donde se ha considerado que aumentaba la carga de compresión y que en el otro sentido había tracción. Entonces se ve que el envolvente está por encima y en este punto está por debajo. O sea que el modelo consideraba esa variación, como se sabe en el hormigón armado, que la variación de la carga axial, a medida que aumenta la compresión es mayor, la resistencia a flexión, y es menor con la carga de tracción. Se le puso un límite que es la carga balanceada, porque suponemos que no va a haber cargas mayores a la balanceada, pero si hubiesen unas mayores a esto, ya se considera que la variación es igual, o en realidad empieza a decaer hasta el otro, en sentido opuesto, como muestra el diagrama de interacción. Incrementa la resistencia hasta la carga balanceada y disminuye la resistencia a medida que sube esa carga. En tracción, la envolvente es un poco distinto, el envolvente de corte, o el diagrama de interacción de corte es un poco distinto. Hay muchos trabajos de esto, uno es de Sig-Ron Lee, en el cual estuvo basado el modelo que propuse, y se ve nuevamente el efecto de que aumenta la resistencia con la carga de compresión y disminuye con la carga de tracción. Acá se puede ver en rojo un modelo con pinching para representar el corte, y en azul, donde nuevamente para deformaciones positivas se incrementó la carga de compresión, para deformaciones negativas se aumentó la carga de tracción. Entonces se ve cómo varía la resistencia de este material a medida que varía la carga axial. Esto, bueno, se empezó a implementar en OpenSys, y hay dos formas básicamente de implementarlo. Como les había comentado, una es mediante subrutinas y generar las librerías DLL. Esto tenía un problema de que yo bajaba una de O y sea, tenía que dale compilar un la momentito, Gonzalo. rutina, enviaba así de máquina, digo, ¿sí? Perdona, te paraste un ¿Hola? momentito. Tu internet te separó por un momentito, pero ahora está bien. Ah, bien, ¿desde dónde se paró? Justo ahora que hiciste con el DLL y problema con el Ah, DLL. bien, Así que poquísimo, no te preocupes. perfecto. Le repito entonces que una de las formas era por hacerlo con librerías DLL, pero se me complicaba el pasarlo de máquina a máquina. Entonces modifiqué el código principal de OpenSys e ingresé los materiales en el código, ya en el programa, y compilé una versión propia de OpenSys para llevar y cambiar de máquina a máquina. Entonces me voy a otra máquina y directamente me llevo el OpenSys completo. En este caso, para este elemento, como output se pueden tener las fuerzas, las deformaciones en cada uno de los resortes, deformaciones y fuerzas, y la matriz de rigidez como recorder. Y para llamar al elemento, se creó un elemento BIM-GT, por mis siglas mi nombre, no fue muy original tampoco el nombre del elemento, donde está el tag, los dos nodos del elemento, el material de flexión de las rótulas, el material de corte, el material para el comportamiento axial, el módulo de elasticidad, módulo de corte, área de la sección transversal, momento de inercia de la sección transversal, longitud de la rótula plástica del resorte 1, longitud de la rótula plástica del resorte 2, longitud sometida a corte del elemento, y el factor alfa C que les había comentado, que se recomienda usar 0,5, que ha dado muy buenos resultados con los experimentales. Y el material Hysteretic Material se ha modificado y se llama ahora Trilin WP, que es trilineal
with pinching, y son los mismos factores del hysteretic material, y se agrega la máxima carga de tracción, la máxima carga de compresión, la carga en el punto balanceado, el momento de la carga balanceada, y el E-type indica si la envolvente que se va a modificar es la envolvente de flexión o la envolvente de corte. Entonces puedo elegir cuál de las dos envolventes se modifica con el E-type. Esto se debe a que la envolvente de flexión sigue este modelo y la envolvente de corte sigue este modelo. Entonces la modificación es distinta en ambos casos. Para comparar algunos de los resultados, primero se utilizaron unas columnas ensayadas por Calvi en el 2005, unas short y tall columns que están en la bibliografía, eran columnas huecas, con la carga axial dada por una barra pretensada. Eran 4 columnas, 2 columnas cortas con distinto valor de carga axial y 2 columnas largas con distinto valor de axial. Los resultados que obtuvo el modelo, si bien no son una respuesta suave como se muestra en la envolvente, lo principal es que predice, por ejemplo acá, la falla de corte de la columna, el modelo deja de funcionar. Lo mismo que en esto, sigue la envolvente con sus picos y no se ve, pero deja de funcionar, acá hubo una falla de corte. Entonces nos deja tranquilo que el modelo puede representar tanto el comportamiento flexional como de corte. Adicionalmente se enseñaron unas columnas cortas en la Facultad de Ingeniería de Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, y nuevamente estas columnas fallaban por corte y el modelo pudo representar en forma satisfactoria la falla por corte. Entonces eso nos da pie a que el modelo, un poco rudimentario todavía, puede ayudarnos a representar la falla de corte en la interacción con la mampostería confinada. Adicionalmente, se analizó una estructura, un pórtico, construido en el año 1970, real en la ciudad de Mendoza, donde en los pisos superiores la estructura tridimensional poseía tabiques, por lo tanto se generaba un piso débil en los 2 primeros niveles, por lo tanto el armado de las columnas era pobre en corte, y bueno, el modelo, todo esto está modelado con el elemento BIM-GT, muestra el piso débil y la falla por corte que se produce en el segundo nivel, que es donde comenzaba a rigidizarse la estructura. Así que bueno, esto en principio nos da pie a continuar. El modelo por ahora es plano, no considera el comportamiento tridimensional, será el próximo paso. Y en algunos casos tiene alguna inestabilidad, que es lo que trataremos de corregir, pero en principio estaría funcionando. Nuevamente el código es abierto, o sea, está implementado en el modelo, pero a quien lo requiera se le envía el código abierto para que lo use, lo modifique o haga lo que quiera con el código. Así que la idea, como siempre les digo, es que OpenSys crezca, entonces todo el código que he desarrollado, tanto del panel, el modelo mampostería, el modelo histerético de la viga y el elemento viga, están disponibles siempre para quien los necesite. Y bueno, gracias por el espacio para compartir el modelo. Abierto a cualquier pregunta y comentario y, por supuesto, cualquier crítica. Muy buena presentación, gracias. Siempre, ya pasó la última vez.
cuando presentaste algo interesante, digo, oye, sí, pero esa cosita del modelo de la columna, ahora existe presentación. Me interesó tu idea y son todas cosas bien interesantes. Pero también me interesó la idea del material que hiciste con el Hysteretic, porque sabe que es mi material preferido. Así que puede cambiar la envelope. Hiciste algo interesante, parece, ¿no? Algo Sí, clever. yo cuando se llama la rutina, en realidad la rutina es el Hysteretic Material con unas líneas adicionales. Esas líneas adicionales en el set trial strain recibe el strain rate lo recibe como carga axial. Entonces con eso modifica la envolvente, modifica los puntos de cracking, fluencia y último, llama a nuevo a set envelope y posteriormente empieza la rutina de convergencia, de buscar el estado final del elemento. Pero así que la cosa importante también es que el elemento le mande esa información. Decimos, Exacto, sí, sí, sí. Okay. El elemento cuando llama al material en el string rate, manda la carga axial que ha calculado en el elemento. Okay. Porque yo estoy haciendo algo, no sé si es posible con este o no, pero que la falla, el cargo de tallo, de shear, ¿cómo se dice? De corte, eso cambia en AC41, es el corte que cambia los postamentos máximos para el material. Así no y también el axial hace una cosa, pero también el corte hace otra cosa. Así interesante. En realidad, lo que hace la carga axial es no solamente modifica los valores de resistencia, sino también, como a medida que aumenta la carga de compresión, disminuye la ductilidad, empieza a cortar la deformación máxima del elemento. De forma muy simplificada, es una ley lineal de variación que tiene, pero en principio funciona bien. Mira, yo creo que hay que hacer la cosa fácil y más vacilar posible. Si hace así, se puede poner un edificio. Si hace algo bien complicado, con muchas variables, sí, bien bonita la curva, pero si tú tienes que ponerlo en muchos pisos, ya no va a funcionar porque no sabe dónde ir. Sí. Así que yo pienso las cosas más sencillas no funcionan bien con una columna. Bueno, funcionan bastante bien, pero cuando las ponen en un edificio, que no, la cosa mejora, decimos, y funciona, porque si no, si es muy complicado, no funciona bien con el edificio, yo pienso. Sí, sí, sí. Me interesa mucho la cosa, bien interesante. Esto en realidad se puede solucionar modelando el elemento con un elemento basado en fuerzas, donde la interacción entre el axial y la flexión la dan las fibras, y el corte con el section aggregator se puede poner el comportamiento de corte. El problema que tenía es que era una envolvente de corte única, no variaba con el esfuerzo axial. Entonces por eso se planteó hacer un elemento que variara con el esfuerzo axial la resistencia a corte. Interesante. Yo sé que Michael tiene muchas preguntas también. Sí, sí, muy bien, muy buena presentación. Es muy inteligente usar el strain rate para carga axial. Yo hice algo igual muchos años pasado con los métodos set variable y get variable. No sé si los has visto los, pero it's same una idea parecida, la misma idea. Parecida, sí, sí, very así que dice muy inteligente, porque él lo hizo él, así que tiene que ser bueno. Cuando uno no sabe programar mucho, encuentra la forma de con lo que está hecho solucionar un problema. Me gusta the strain rate.
It's muy inteligente. En tu presentación menciona LAP, the plastic hinge length, pero no lo vi en las ecuaciones. ¿Cómo usar el plastic hinge length en tu elemento? Sí, eso aparece al definir la flexibilidad de la flexión y acorte entre la longitud de rótula plástica y la longitud sometida a esfuerzo de corte constante. Sí. Internamente el elemento controla que la suma de las longitudes de rótula plástica sea menor a la longitud del elemento y que la longitud de sometida a corte sea menor a la longitud del elemento, si no, no queda longitud libre para formular la matriz de rigidez elástica. Sí. Lo vi en el tickle command, pero no aquí. But ahora lo veo, sí. Está acá. Sí. Yeah. Sí. Okay. Bueno. Pregunta para Michael, que le interesa, a Gonzalo, para saber qué hay que hacer para mover su elemento y materiales para submitirlo al OpenSeas para que pueda ir en el executable. ¿Hay un protocolo o qué hay que hacer para juntarlo al OpenSeas para que otra gente lo prueba? Por GitHub? Yeah, así uno pone en el GitHub and then you do a pull request. Pull. Sí. Yeah. ¿Y hay como un protocolo de pruebas o cómo deciden ustedes si es bueno o no? Y tiene que ser... Como todo en OpenSeas no hay documentarios. Pero puedo ayudar con getting it into GitHub. Sí. You can say it in English. Or we could we can follow up if you'd like to contribute the code to GitHub and get it into OpenSeas. But yeah, por correo electrónico. La cosa más importante, por eso, así que Mike dijo que manden un email y para ver si anda, pero acuerda, la cosa más importante que también la misma cosa que dije a Edwin, póngalo cuando está listo y está bien tested, porque si alguien va, empieza, bueno, no sé, porque si puede ponerlo y no dice nada a nadie, alguna gente lo prueba y después lo hace público, decimos, ¿no? Porque si está allá pero no saben, una buena manera de testearlo, mandarlo a otra gente, ya, mira, prueba y este es el programa. Pero la cosa más que siempre hay que tener cuidado es que tiene que funcionar y que sea fácil, porque si no, uno prueba, por ejemplo, me acuerdo que había un material que todo dice, mira, funciona, pero yo lo probé, no me funcionó, así que ahora nunca voy de vuelta a ese material. Alguien dijo que ha cambiado, que ha mejorado, pero ya me olvidé y busqué otra solución para mi problema. Así que mi recomendación es hacer muchas pruebas y estudiar bien el elemento, el material, y cuando está listo de ponerlo en el OpenSeas. O ponerlo para probarlo, testearlo. Mi elemento, en realidad funcionan todas lo que son las rutinas principales del elemento y del material,
excepto, al igual que en el modelo del panel de mampostería, la parte de procesamiento en paralelo. Mm. Y el análisis de sensitividad. Eso no lo tiene, pero en principio todas las otras rutinas, hasta la de graficación y la de los recorders, la tiene implementada. Así que bueno, hay que probarlo. Te lo mandaré por email a Michael con los inputs de prueba y con la documentación para que juegue un rato y lo pruebe, y si lo ve conveniente lo agregue a alguna versión para que lo pueda probar la comunidad. No digo que sea lanzado oficialmente, pero sí que lo puedan probar internamente o digan si funciona, no funciona, me gustaría que hiciera tal cosa o tiene un error para estas variables. Sí, el problema es que no hay nadie que tiene el tiempo de hacer eso. Claro. No, Michael, eso es difícil. El problema cuando uno desarrolla algo es que sabe las limitaciones, entonces nunca pone una variable que esté fuera de los casos comunes. Sí. Pero el usuario común no puede poner una variable distinta y es una idea que a alguno no se le ocurrió. Sí, y muchas Y ahí veces aparece el error. sí. O si no, una usa ese material para otra cosa y no funciona porque era... Por eso tiene que hacer el testing por por arriba, por abajo. O sea, pero bien interesante, me gustó mucho. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas o si Mike tiene más preguntas? No. Okay. Bueno, muchas gracias a todos que quedaron hasta las 5 de la tarde de nosotros. No sé qué hora es para ustedes. 9 de la noche. ¿Cómo? 9 de la noche. Ahora empieza la fiesta en Argentina. Claro. ¿No?